Importante una reflexión. Primero, en torno a lo último que nos dijo Manuel Hidalgo, la propuesta hacia dónde debiera avanzar una política pública mucho más integral. Le planteaba algo mucho más radical respecto a la integración de América Latina como una especie de comunidad económica europea. ¿Cuál es tu opinión, Rita? Estoy de acuerdo, me parece bastante interesante el planteamiento, ya que la migración, y uno es bastante perceptible, por ejemplo, desde el punto de vista jurídico, es un tema de soberanía nacional, pero su regulación es cada vez menos exclusivamente nacional. Para poder controlar, tener una buena política migratoria, una buena legislación, hay que coordinarse con otros países. Preferencialmente los de la región, en el caso de Chile, por dos razones. Primero, por vecinos, la cercanía geográfica, histórica, etcétera. Y segundo, porque también de ahí son la mayoría de las personas que llegan al país. Es necesario y fundamental estar de acuerdo, establecer algunos acuerdos con los países vecinos respecto de inúmeros temas, integración, el tema de expulsión o devolución de personas, cómo ingresan cuando vienen de otros. A propósito de eso, Roberto, tú que querías hablar en el bloque anterior también de esta parte más compleja que es para abordar en los gobiernos, que es lo que tú definías, la mano dura en las fronteras. ¿Qué pasa cuando se cumple una cuota, si es que hay cuota, o hoy día mismo? Claro, el presidente Boric habla de esto, de ponerse de acuerdo, de ponernos cuotas, pero todo eso implica límites, o sea que hay un límite que como país podemos aceptar cada año, por ejemplo, como inmigrante. Y el país tiene que enforzar, o sea, hacer que eso sea una realidad. Entonces tiene que haber una política que decida cómo se resguardan las fronteras. Y eso puede ser tremendamente duro. Fíjate que en el norte de Chile hay zanjas. Y fue un tema de la última elección presidencial. La zanja, ¿te acuerdas? Que está en el norte de Chile para evitar que la gente entre. Entonces, yo creo que la política de migración tiene que incluir esta parte de cómo controlamos la entrada de personas más allá de los límites que sí queremos aceptar. Y el presidente Boric va a tener que tomar esa decisión, que a lo mejor va a ser muy difícil para un gobierno que es de izquierda, ¿no es cierto?, que va a tener que usar la fuerza pública, zanjas, no sé qué otras políticas, muros se ha hablado, etc. Y también lo otro, que es muy importante, aquí hay un riesgo de que la migración se transforme en un tema político. Porque lo que ha pasado en el mundo es que la migración es un tema político. Acuérdate del Brexit. Claro. Finalmente, Gran Bretaña se retira de la Unión Europea fundamentalmente por un tema de migración. Trump fue elegido presidente de los Estados Unidos y su discurso era básicamente un discurso antimigratorio. En España han aparecido movimientos cuya postura es básicamente detener la migración. Entonces, aquí hay un riesgo de politización y de populismo migratorio. Y yo creo que de alguna manera la última elección presidencial ya nos mostró de que el tema migratorio es parte de la discusión política chilena. Claro,